Así sin el micrófono, ¿ya? A ver, pues vamos a ver. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Ya. Si quieren hacer alguna pregunta, me lo hacen a través del chat. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho que eran los ácidos nucleicos? A ver, ¿quién se anima? A ver, escriban. Son polímeros, macromoléculas. Muy bien. Es decir, que están constituidas, como dice la señorita Patricia Quiroga, que está constituida por n número de nucleótidos. A ver, señorita Quiroga, ¿qué son los nucleótidos? Señorita Quiroga. ¿Qué son los nucleótidos, Quiroga? ¿Qué más? Como dice su compañera, son componentes que están constituidos por un azúcar de 5 átomos de carbono que viene a ser la ribosa, están constituidos por un grupo fosfato y por las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas vienen a ser de dos tipos, una base pirimidínica y otra púricas. Ahí lo tenemos, esto viene a ser un nucleótido, es decir, que está constituido, como podemos ver aquí en la figura, un grupo fosfato, un azúcar de 5 átomos y una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas vienen a ser unas pirimidinas y otras púricas. Y estas a su vez se van a ir a dividir en grupos, como ser, por ejemplo, las púricas vienen a ser ejemplo adenina y guanina, las pirimidinas vienen a ser la citosina, la timina y el uracilo. Ya hemos visto todo esto, era un repasito que quería darles, es decir, eso viene a ser otra vez un nucleótido. Esta es una base púrica que está con doble anillo. Ahí tenemos la base púrica, ahí tenemos el azúcar de 5 átomos de carbono, que si se trata de un ARN, viene a ser la ribosa, y su grupo fosfato. Ya hemos hablado de las funciones de los nucleótidos, ahora nos tocaba hablar de la parte de los ácidos nucleicos. También habíamos dicho qué eran los ácidos nucleicos. Eran, como su nombre indica, eran componentes celulares que se encontraban en el núcleo de la célula. Por eso es que se denominan nucleótidos. ¿Ya? De ahí es esa denominación. Estos ácidos nucleicos tenían diferentes funciones, entre esas veíamos que eran directamente para dar lugar a la duplicación de genes, duplicación en la herencia, en la replicación celular, daban una función en la función de la célula, también funcionaban para determinar la formación de las proteínas. ¿Ya? Todo eso vendría a ser unas funciones muy importantes de los ácidos nucleicos. Aquí lo vemos a los dos ácidos nucleicos, al ADN y al ARN. Tienen grandes diferencias entre los dos y que son marcadas. ¿Ya? Ahí tenemos que el ADN está formado por un azúcar que viene a ser la desoxirribosa y el ARN por la ribosa.
el ADN, entre las bases nitrogenadas, van a tener los dos las mismas. Una solamente se va a ir a diferenciar de una a otra, que una viene a ser timina en la parte del ADN y el otro en la parte del ARN un uracilo. Luego tenemos que estos tienen, por ejemplo, el ADN que está funcionando en los seres vivos está formada por una cadena doble, ¿ya? Y el ARN es una sola cadena, una simple cadena, ¿ya? Esas vendrían a ser grandes diferencias que vamos a ver a nivel del ADN y ARN. Luego tenemos las características y las propiedades importantes de los ácidos nucleicos. Es como ustedes pueden fijarse aquí, directamente se lo utiliza para la función de la célula, se lo utiliza para la formación de proteínas o también denominado síntesis. ¿Cómo funciona todo esto? Empieza con el ADN. El ADN le pasa la información al ARN mensajero. El ARN mensajero la procesa esa información y, como su nombre indica, ARN mensajero, se la pasa a un corpúsculo que se encuentra en la célula, que viene a ser los ribosomas. Ahí va a ir a actuar el ARN ribosomal y va a ir a procesar toda esa información. La procesa, forma los componentes de los aminoácidos y después forma los péptidos, los polipéptidos y las proteínas. Como podemos ver en la parte de abajo, fíjense, es más resumido el proceso: ADN, ARN mensajero y por último la formación de las proteínas. Ese está completamente resumido, pero en realidad esas vienen a ser propiedades que tienen todos los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN. Entramos a las estructuras de los ácidos nucleicos, que en este caso tenemos estructuras del ADN. Van a estar presentes tres tipos de estructura. Una que viene a ser la estructura primaria, que es una estructura sencilla, otra la estructura secundaria y por último la estructura terciaria. Esos vienen a ser los diferentes tipos de estructuras del ADN. La estructura primaria se caracterizaba por ser una estructura sencilla, una estructura simple, que fácilmente nosotros la podíamos ver todos sus componentes de las bases nitrogenadas. En este caso podemos ver cómo está formado este ácido nucleico, que es una estructura primaria, donde podíamos ver una sola hilera de componentes. Vemos ahí que está presente la adenina, la citosina, la guanina y la timina, que son fácilmente observables estas bases nitrogenadas, unidas cada uno a su azúcar de 5 átomos de carbono y a su grupo fosfato. Esta estructura no fue muy estudiada y se completó ahí, se quedó en la estratosfera, y ya fue más tarde que estos dos individuos, Watson y Crick, empezaron a tener otros estudios, y recién en el año 1962 ya lo tomaron en cuenta, que ellos fueron los que obtuvieron la formación del ADN y ARN, y ellos vieron que eran muy utilizados para la obtención de vacunas, para el estudio de la célula, del interior de la célula, para el estudio de algunas enfermedades como el cáncer, el VIH y entre otras, como por ejemplo la rubiola, el sarampión, la viruela. Todo eso pudieron ver ellos que estaban constituidos por ácidos nucleicos. Ya fue ahí donde recién se toma en cuenta como una ciencia básica a la parte de la bioquímica, por el estudio de todos estos componentes de los ácidos nucleicos. Aquí vemos al ácido nucleico, especialmente estas vienen a ser las estructuras de secundaria de los ácidos nucleicos. ¿Qué piensan ustedes que es la parte central de esas puntuaciones que tenemos? ¿Qué piensan que es?
Puente de hidrógeno, muy bien Quiroga, muy bien Alarcón. Esos son puentes de hidrógeno. ¿Por qué piensan ustedes que al principio se encuentran 3 y al medio, en la parte central, 2 y en la parte final 3? ¿A qué se refiere? ¿Por qué está así? ¿Por qué tenemos al empiezo de toda esta estructura 3 puentes de hidrógeno y en la parte central solamente 2? ¿Por qué será, no? No, no es para que pueda haber la atracción. No, no es por las bases. ¿Por qué será? No es por el tipo de base, no es por la atracción que deben tener. Aquí vamos a ver que, como pueden ver ustedes, hay 3 puentes de hidrógeno y en la parte central 2. No es por nada lo que me están respondiendo, sino que esto, si ustedes se pueden fijar en la parte más extrema yendo hacia arriba, nosotros fácilmente estos de los extremos, tanto inferior como superior, pueden perderse algunos de los componentes de las bases nitrogenadas. Entonces, ¿qué va a pasar si yo no tengo esta estabilidad que le va a dar este puente de hidrógeno? Fácilmente se pueden perder. Entonces, por eso que al principio tenemos 3 puentes de hidrógeno que le va a dar mayor estabilidad a la molécula y también al final, para evitar de esa manera perder algunas bases nitrogenadas que nosotros estamos viendo aquí. Puede perderse la citosina o la guanina, pueden perderse cada una de ellas muy fácil si no tenemos esta gran estabilidad que le puede dar el puente de hidrógeno. Otra característica que podemos ver aquí, nosotros vemos la estructura de estos ácidos nucleicos de estructura secundaria, vemos por la parte unidas a cada uno de los puentes de hidrógeno las bases nitrogenadas. Como podemos ver, las bases nitrogenadas es citosina, guanina, después vemos adenina, timina, adenina. En este caso, esa es la disposición del ADN. Pero ¿qué pasa si, por decirle, en vez de la citosina tengo la timina? A ver, piensen mientras yo marco. ¿Qué va a pasar si se cambian estas bases nitrogenadas? ¿Qué va a pasar? Muy bien. Llegan a producirse las mutaciones. Y al producirse estas mutaciones, se va a producir alteración del núcleo celular, se va a producir alteración de la célula y por lo tanto se produce una malformación celular. De ahí vienen las enfermedades características, por ejemplo, las enfermedades de mutación genética, las enfermedades de, por ejemplo, genética de la parte del cáncer. De ahí viene todo este proceso. No crean ustedes que no se va a ir a producir, alguna vez se produce. Nosotros mismos vamos a ir a producir todas estas alteraciones por la forma de alimentación, por la forma de vida que nosotros llevamos. Vamos a ir a producir esa predisposición a que se produzca el cambio de posición de estas bases nitrogenadas y por lo tanto se puede producir la mutación del ADN. Luego también estos tipos de mutación se va a ir a producir en los microorganismos. Por ejemplo, cuando yo estoy con antibiótico, no cumplo el horario y la cantidad de fármaco que debo consumir, entonces va a ir a mutar esa bacteria y por lo tanto todo lo que he tomado ya no va a servir y se va a ir a producir
mayor actividad en la infección. Ahí, por ejemplo, todo eso es bueno saber para determinar esta actividad, ¿ya? Luego tenemos que más al lado de la base nitrogenada tenemos, por decirle, los azúcares. Estos azúcares vienen a ser la desoxirribosa, que son azúcares de 5 átomos de carbono. Unidos a ellas va a estar unido el grupo fosfato, ¿ya? Y está en la parte más de los extremos. Otra característica que tenemos de este mismo ácido nucleico es que vamos a ver que presentan las dos cadenas que son antípodas. ¿Qué quiere decir? O antiparalela. ¿Qué 'quiere decir eso? Por ejemplo, si yo empiezo con 5', termino en 3'. Y si yo empiezo con 3', termino en 5'. ¿Qué me va a equivaler eso? Fíjense, es para que se enrolle la parte del ADN. Por decirles ahí, al principio empiezo con 5'. Al llegar a formar el cruce, ahí se convierte en 3. Mientras que acá, si empieza con 3', se convierte en 5 en la parte del cruce. Salen como 5, sale como 3, y al unirse de nuevo cambian de posición. Es por eso que se denomina antípoda. Después tenemos la otra estructura que viene a ser la estructura terciaria. Esta estructura también se la denomina collar de perlas. Si ustedes pueden fijarse, el dibujo es característico, un collar de perlas donde vamos a presentar los nucleosomas unidos a unos componentes denominados histonas. Eso parece un pergamino que se une a esas perlas o nucleosomas, se unen los histonas. Estos histonas son los que van a ir a ser distribuidos dentro. Fíjense cómo se distribuyen dentro del cromosoma, en el interior del núcleo. Esos vienen a ser los histonas, que están directamente a nivel de los genes, son como componentes cromáticos dentro de la parte del núcleo de la célula. Este tipo de ADN está presente en gran porcentaje en los organismos superiores, como ser algunas bacterias, como ser la Escherichia coli, y también algunos componentes virales. Estos son componentes especiales de esos organismos que no son igual que el del ser humano, sino que va a ir a variar en algunos de sus componentes, como podemos ver en este tipo de ADN. ¿Ya? Este ADN nunca va a ser el mismo que los que tenemos en esta parte, sino que este ADN va a ir a formar esta estructura característica que solamente se los va a ver en estos tipos de organismos superiores. Así se lo observa. Fíjense, eso que está con la flecha amarilla, esos vienen a ser los histonas, donde se van a ir a presentar directamente dentro del gen o dentro del cromosoma característico. Luego tenemos a la parte del ARN. El ARN es el ácido ribonucleico, donde va a ser idéntico que el ADN, en lo único que se va a ir a diferenciar es el tipo de azúcar, que aquí el azúcar va a ser una ribosa y la base nitrogenada, en vez de la timina, va a tener la parte del uracilo. Otra característica es que la estructura es estructura simple. Estos tipos de ARN tenemos diferentes tipos, como ser, por ejemplo, ARN mensajero, que es el que va a ir a codificar la secuencia de aminoácidos. Como por ejemplo, ¿cómo es que codifica? Por decirle, nosotros tenemos gran cantidad de aminoácidos. ¿Qué pasa con este ARN mensajero? Por decirle, queremos formar la proteína de colágeno. ¿De qué está constituido la proteína del colágeno? La hidroxiprolina, viene a ser la prolina, viene a ser la cisteína. Esos vienen a ser los aminoácidos principales del colágeno. Entonces,
él escoge entre todos los aminoácidos que nosotros estamos consumiendo cuál es el que va a ir a formar este colágeno. Eso se denomina codifica, se obtiene esos tipos característicos de aminoácidos que va a formar ese componente proteico. Eso es lo que hace el ARN mensajero. Luego tenemos el ARN transferencia. Una vez que ya ha codificado el ARN mensajero los tipos característicos de aminoácidos de un determinado componente proteico, este ARN de transferencia lo transfiere. ¿A dónde? A un corpúsculo pequeño que es los ribosomas. ¿Sobre qué lo va a ir a transferir? ¿A quién se lo va a dar? Al ARN ribosomal. Lo transfiere una vez que ya ha escogido cuáles aminoácidos van a formar parte de ese colágeno. El ARN de transferencia ahí actúa, transfiere los aminoácidos característicos de ese componente proteico. ¿A quién se lo entrega? Al ARN ribosomal. Este ARN ribosomal, como su nombre indica, se encuentra presente a nivel del ribosoma. Ahí se va a ir a procesar toda la información y va a ir a producir la eliminación de uno a uno de estos aminoácidos ya procesados para formar primeramente péptidos, polipéptidos y por último el componente proteico. Y en ese caso les he dado como ejemplo a la parte del colágeno. Luego tenemos un último ARN que viene a ser un ARN nuclear muy pequeño, que estos no se presentan en las células procariotas, no se presentan en las células de ser vivo, del ser humano, sino que se presentan en organismos superiores como la Escherichia coli, como los virus que ya les he hablado. Este es un ARN ribosomal, este ARN nuclear pequeño que tiene esa característica de no estar presente en cualquier organismo. Es como lo tenemos, por ejemplo, en esta parte que son células eucariotas. Directamente se va a ir a producir ADN, ARN de transferencia, luego el ARN ribosomal, el ARN nuclear pequeño y por último va a ir a dar lugar a la función de la célula. Eso es lo que va a ir a producir esto, por ejemplo, en un virus, en un organismo de actividad más superior que nosotros mismos. ¿Ya? Lo mismo. Y con eso se termina todo este tema. Yo quiero darles una tarea para el día jueves. La tarea es investigar los ácidos nucleicos y cómo funciona en el COVID-19. Ácidos nucleicos del VIH-Sida, ácido nucleico de la hepatitis A, B y C. Que me investiguen qué tipo de ácidos nucleicos tienen esos virus. Vuelvo a repetir, ácidos nucleicos presentes en el COVID, ácidos nucleicos presentes en el VIH-Sida, ácidos nucleicos presentes en la hepatitis A, B y C. Eso quiero que me investiguen. Voy a tomar repaso el día miércoles. El día jueves que sería con ustedes. ¿Entendido? Respondan, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. El jueves voy a tomar repaso. Virus presente en el COVID, virus presente en VIH-Sida, virus presente en la hepatitis A, B y C.
o sea, los ácidos nucleicos. Ácido nucleico del COVID, ácido nucleico del VIH, ácido nucleico de la hepatitis A, B y C. ¿Ya está? No quiero que suban la tarea a la plataforma. Voy a tomar repaso. Uno por uno. Así que estudien. Nos vemos el día jueves. Gracias, chicos. Hasta luego. Igualmente se cuidan todos. Cuidado con el virus.